producción que terminó siendo parte, ¿no? de Función Privada, que es la muestra que está ahora en el Recoleta. De alguna manera me di cuenta que cuando empecé a pintar, de alguna manera, yo lo que me propuse era como mantener ese clima de las performances, ¿no? Como ese misterio o ese silencio que había, o ese hermetismo, pero de alguna manera como que me daba cuenta que al desarrollar una imagen de eso más congelada, ¿no? Porque la performance es una imagen que se mueve, ¿no? En la pintura me pasaba que me empezaron a dar ganas de que haya cosas que me acompañen y me hagan sentir más cómodo en esa pintura, ¿no? Como si fuese que empecé a desarrollar, no sé, a traer cosas que para mí se daban la idea de un diálogo posible con mi pasado o con lo que me gustó, con lo que me formó como persona, como artista. Entonces ahí empecé a pensar y empezaron a aparecer las portadas de los discos. Y después pensaba, digo, bueno, estos discos también son, no sé, por ejemplo, me interesó mucho poner la portada del disco de Los Redonditos de Ricota, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Octubre, que para mí es un disco como súper, no sé, extraño, porque es un disco como muy, no sé, experimental o vanguardista, o tiene un sonido muy, muy oscuro, muy particular de una época, y a la vez eso se convirtió en una cosa mega popular, que yo siempre lo pensaba, es decir, como si, no sé, como si el dadaísmo hubiese sido, no sé, estarían las remeras ¿no? de la gente en la calle, no sé, como una cosa así muy popular que se me hacía muy extraño, ¿no? Y empecé a desarrollar esas relaciones entre las cosas que yo ponía en las pinturas, ¿no? Como que de repente, no sé, toda la vanguardia del siglo pasado, eh, en diálogo con ese disco o con los discos de Virus, también que puse, que las portadas, que también, ¿no? Son como discos que tienen como atrás un montón de gente de acá de la ciudad de Buenos Aires, no sé, como Jacobi o como Federico Moura, no sé, como gente muy que estaba en muchas cosas, o Eduardo Costa, o no sé. Eran como grupos de gente y para mí eso me parecía copado que esté en las pinturas, ¿no? Como si fuese una historia que está ahí, sobre esas mesas, ¿no? Como que están en las pinturas sobre mesas, dialogando con objetos que nunca van a estar en diálogo, ¿no? Y que para mí en ese momento podía pasar eso, ¿no? Como que haya una escultura de Picasso al lado del disco de Los Redonditos de Ricota, y para mí eso era como una especie de obrita de teatro que se armaba ahí, ¿no? Acompañando a estos personajes que de alguna manera se refieren a mí. Eh, un poco va por ahí todas esas referencias. Y después también el mundo de la literatura me parecía, también aparecen algunas cosas, o desde los títulos, aparece un libro también de Osvaldo Lamborghini que aparece en una de las pinturas. Eh, para mí también es lo mismo, ¿no? Es como si fuesen, mundos conceptuales que están ahí, que de repente como mezclándolos con otras cosas se arma como otra historia. Y creo que ahí eso fue un poco lo que me fui dando cuenta, ya cuando tenía varias pinturas hechas, ¿no? Como que un poco lo que estaba trabajando era eso, ¿no? Como una especie de relato extraño de ese, café concert o de ese teatro, ¿no? O esa situación oscura, nocturna, que, que habita un poco las pinturas, ¿no? O sea, una vez que estaban las pinturas, surgió la idea de la exposición, ¿no? Entonces ahí empezó a trabajar conmigo, el curador Javier Villa, y un poco fue interesante. La otra vez contaba en una visita guiada que hicimos ahí en la sala, que fue muy interesante porque yo cuando lo invité al taller a que vea lo que estaba haciendo, porque sí, me parecía que era como otro tipo de trabajo, si bien para mí eran las mismas ideas, pero bueno, la pintura era como algo nuevo en mi trabajo. Entonces le dije, venía a ver, y lo que estuvo bueno fue como que cuando él las vio, las pinturas, yo lo esperé con todas las pinturas medio así como desplegadas,
un poco él también, yo me imaginaba algo de esa luz, empezamos a hablar y él como que enseguida me dijo cosas que yo capaz estaba fantaseando, ¿no? Como un poco esta idea de que la sala esté oscura, de que la luz sea como puntual sobre las pinturas, ¿no? Como que no sea una muestra de pintura donde se ve todo absolutamente y donde, ¿no? Como que las pinturas acompañan ahí el espacio iluminado, ¿no? Entonces, a partir de eso, un poco esa idea, también las telas esas que hay en la sala, ¿no? Como que son como una especie de partes de telones que dividen, ¿no? Y algunas pinturas dividen lo que está del otro lado, tapan, ¿no? Como hay una obturación de eso. Creo que ahí también se armó un poco esta, espacialmente, se armó un poco esta idea que de alguna manera es como lo que te decía antes, son como cosas que yo no las pienso, pero supongo que están en mi cabeza ya. Y esta cosa del voyerismo, ¿no? Como o del fetiche, ¿no? De estar mirando algo como si fuese algo, no sé, extraño, súper interesante, ¿no? Como esa mirada medio, o ese acercamiento voyerista que decimos, que decías, digo, me parece que estaba en la obra y con el montaje que hicimos creo que se magnifica y eso está muy bueno, porque de alguna manera un poco el clima de las pinturas creo que era ese, ¿no? Como esa cosa entre misterio y de descubrir lo que hay y de que te estén mirando los personajes y de que vos como espectador también le devuelvas esa mirada a las cosas y hay como muchas como que las pinturas de alguna manera se recorren por pedazos, me parece. Y eso también le da como ese tipo de lectura voyerista, ¿no? Como que si bien vos las podés ver enteras, ¿no? También